Dice que dentro de los métodos numéricos existen diferentes tipos de errores. Estos errores están relacionados específicamente, pero podemos diferenciar tres: los errores inherentes o los EI. Dice que son los errores que afectan a los datos del problema numérico y pueden tener distintos orígenes. Por ejemplo, pueden ser el resultado de la incertidumbre en cualquier medición, o por ejemplo, cuando queremos ingresar en una calculadora los valores de raíz cuadrada de 2 o pi, ya que usaremos solo una cantidad finita de dígitos para representarlos. Esto es debido a que, si tomamos en cuenta, estos valores tienen infinidad o tienen infinitos dígitos, pero entonces nosotros hacemos una aproximación tomando solo ciertos valores. A esto se refiere el error inherente. Los errores de redondeo o ER son los posibles errores de representación que se produzcan al realizar cada cálculo en nuestro algoritmo. Eso es igual relacionado a la aproximación de los valores. Y finalmente, los errores de discretización o truncamiento, o los ED, son los que se producen al pasar el problema matemático al numérico. Por ejemplo, cuando se desprecia el término complementario suplantando una suma infinita por una finita. Entonces, estos son los tres tipos de errores que nos vamos a encontrar dentro del cálculo de las operaciones para métodos numéricos. Ustedes pueden darse cuenta que todas están estrictamente relacionadas, y es porque hacemos una aproximación a los valores y no tomamos valores infinitos. Tenemos algunas definiciones. En este caso es problema matemático. Dice que es una descripción clara de la conexión funcional entre los datos de entrada y los datos de salida. Un problema numérico es una descripción clara de la conexión funcional entre los datos numéricos de entrada y de salida, y además debe implicar una cantidad finita de operaciones elementales realizables por computadora. Y finalmente tenemos el método numérico. Es un procedimiento para aproximar un problema matemático con un problema numérico. Estas serían tres de las principales definiciones que tenemos dentro de este curso. Ahora bien, dice necesidades de los métodos numéricos. La ciencia y la tecnología describen los fenómenos reales mediante modelos matemáticos. El estudio de estos modelos permite conocer en profundidad el proceso del fenómeno, así como su evolución futura. La matemática aplicada es la rama de las matemáticas que se dedica a buscar y aplicar las herramientas más adecuadas para la resolución de un tipo de problema, basado en los modelos matemáticos. Desgraciadamente no siempre es posible aplicar modelos analíticos clásicos por diferentes razones, entre las que podemos mencionar: cuando no se dispone de métodos analíticos que se adapten a un modelo particular, su aplicación es muy compleja. En estos casos es preferible disponer de una solución aproximada, y la solución formal es muy complicada y hace difícil cualquier interpretación posterior. No existen métodos analíticos capaces de proporcionar soluciones al problema. Ok, entonces, tal y como dice la definición, por medio de la matemática nosotros vamos a describir fenómenos y los vamos a representar de esta forma. Entonces, para dar un ejemplo de esto, por ejemplo, si tuviéramos este tipo de gráfica, donde este es el eje X y este es el eje Y,
No se ve tan recta la línea. Pero imaginemos que esta es una línea recta. Entonces nosotros definimos un modelo matemático, que en este caso sería una función lineal para representar un problema de la vida real. No sé si tienen alguna duda o algún comentario con eso. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, esto podría representar, tiempo, por ejemplo, en meses o años, ¿sí? Y esto podría representar un factor económico. En este caso, pues serían quetzales, ¿va? Entonces, en el primer año, pues tuvo una cantidad de ingresos. En el segundo año, tuvo una cierta cantidad de ingresos. Y así sucesivamente, con el transcurso del tiempo, va generando un ingreso mayor. Obviamente, esto puede cambiar, ¿verdad? Puede ser que en vez de tener una ganancia, que en este caso sería, pudiera tener una pérdida, ¿verdad? De que en vez de ir eh, hacia arriba la recta, podría ir hacia abajo. Entonces, esto es a lo que se refiere un modelo matemático. Tenemos esta, algún modelo que ustedes puedan pensar, donde se pueda representar algo de la vida real. ¿No? ¿No se les ocurre alguno? Por ejemplo, hay una función que es más o menos así. Y esta es la función exponencial. Generalmente esta la utilizamos para el crecimiento poblacional de una determinada especie. Entonces, igual va definida por tiempo y por el número de personas que van naciendo dentro de esa área. Entonces, este sería un ejemplo también de un modelo matemático. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario con eso, o está claro. Ok, muy bien. Entonces tenemos la primera parte, que es el método de aproximación de raíces. Dice, cuando se trata de hallar las raíces de una función f de x, se debe resolver la ecuación f de x igual a cero. En algunos casos, esto es una tarea sencilla, por ejemplo, con las funciones lineales, o bien con las funciones cuadráticas, pero en otros no es nada fácil. Para estos casos existen métodos útiles que permiten, sin no determinar, aproximar las raíces buscadas. ¿Cómo hacemos nosotros para conocer los valores en una función lineal? ¿Alguien se recuerda de eso? ¿No? Para trabajar con funciones lineales, vamos a auxiliarnos de una herramienta adicional. Esta herramienta la tengo aquí y se denomina GeoGebra. ¿Habían trabajado ustedes antes con esta herramienta? Ok,
Ok, entonces necesito que intenten buscarla. Los que no la conocían, que pueden ingresar desde Google, GeoGebra. Nos abre la primera aplicación y vamos a buscar donde dice iniciar calculador. Me confirman cuando ya lo tengan abierto la aplicación. Ok. Entonces, por ejemplo, para graficar aquí es bastante sencillo. Yo voy a colocarme en la parte superior y voy a colocar los valores. Por ejemplo, voy a colocar 3x menos 6 y aquí me sale el valor de la gráfica. Como ustedes pueden apreciar, es una función lineal. Adicionalmente a GeoGebra, también podemos utilizar un Excel. Para seleccionar o encontrar esos valores, vamos a utilizar el valor de X y vamos a asignar valores de forma aleatoria. En este caso sería los más comunes, menos 3, menos 2 y hasta sus valores positivos. Y en este espacio vamos a colocar la función 3x menos 6. Entonces, estos serían los valores de x y obviamente este sería el valor de la función, que sería generar la operación. Sería igual a 3 por x y esto menos 6. Tomemos en cuenta que esta es una función lineal y esta es una forma muy sencilla de encontrar las raíces de esta función. Esto es porque estamos iniciando esta, este nuevo capítulo. No sé si todos tienen esos datos ya. Ok, ¿alguien tiene dudas de dónde salieron esos valores? ¿O está claro? Ok, perfecto. Entonces aquí podemos apreciar algo interesante. Cuando nosotros agregamos valores aleatorios, ¿sí? En este punto se va a cambiar desde valores negativos hasta valores positivos. Nosotros podemos apreciar aquí entonces que cuando x es igual a 2, y va a ser igual a 0. Esta viene a ser en sí la raíz para esa función.
Y en la gráfica también lo podemos apreciar. Aquí tenemos este punto y aquí nos dice que es 2 igual a 0. ¿Está claro eso? Si se dan cuenta, aquí pasa desde -3, lo voy a marcar de color rojo, hasta 3. ¿Sí? Entonces el valor de la raíz está entre 1 y 3, que son los valores de x, estos dos valores. Para este ejemplo, el valor es 2, para que el valor de la raíz sea igual a 0. Ok, si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Esta es una función lineal, pero nosotros también podemos graficar funciones cuadráticas. Por ejemplo, puedo colocar aquí x al cuadrado menos 2x más 5. Vamos a ponerle menos 3. Ahí estamos. Esta es una función cuadrática. Y entonces tenemos la parábola en color rojo. ¿Y cómo hacemos nosotros para resolver una función cuadrática? ¿Cómo encontramos las raíces? ¿Alguno de ustedes recuerda algún método para encontrar la función cuadrática? ¿Las raíces de la función cuadrática? ¿Ninguno recuerda algún método? Sí, exactamente, Víctor. Una forma es por medio de factorización. ¿Alguien recuerda algún otro método? Ok. Entonces tenemos funciones cuadráticas. Para la función cuadrática podemos hacerlo por factorización, una vez más por gráfica, y una tercera es haciendo uso de la fórmula cuadrática. No sé si ustedes recuerdan esta fórmula. Perdón, a ver, creo que no tengo la fórmula. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos la fórmula cuadrática que se puede utilizar para resolver ese tipo de funciones. Tenemos que si
ax al cuadrado más bx más c es igual a cero, siempre que a sea diferente de cero, entonces las soluciones o raíces son x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido 2a. Y entonces, estas son las formas de encontrar raíces para funciones lineales y funciones cuadráticas. Estas son las más sencillas, digámoslo así. ¿Alguien tiene alguna duda con eso o algún comentario? Ok, perfecto. Entonces, intentemos encontrar las raíces de estos ejemplos. Este sería el número uno. Este sería el número dos. Entonces, a manera de ejemplo, intenten encontrar las raíces de estas ecuaciones cuadráticas. Pueden utilizar la función cuadrática o pueden usar el método de factorización. Cualquiera de los dos es válido. Y adicionalmente, intenten generar la gráfica haciendo uso de esta aplicación, GeoGebra. No sé si tienen alguna pregunta con eso. Todo bien, Ángel. Muy bien, entonces por favor, si pueden trabajar en eso, vamos a dar un par de minutos para que ustedes lo puedan desarrollar y luego lo comparten por medio de WhatsApp como siempre. Una impresión con los cálculos hechos, pueden ser en Excel, y la gráfica que generaron de la misma.
Sí, Robert, perfecto, de -3 a 3. Solo un comentario, Robert. Vamos a ver. Si va a utilizar la fórmula cuadrática, que sería esta, no necesita hacer esos valores, porque eso los podría necesitar para hacer la gráfica, digamos, pero la gráfica la va a hacer en GeoGebra. Entonces solo tomen en cuenta eso. La otra opción sería por medio de factorización y ver qué valores le muestra. Ok, entonces vamos a dar un par de minutos para que puedan resolver y enviar esas actividades por medio de WhatsApp. Si tienen dudas o comentarios, pueden hacerlos por este medio. La página se llama GeoGebra. Se la muestro una vez más. GeoGebra, que está en la parte de arriba. Sí, puede tener las tres gráficas en el mismo plano. Vamos a dar un promedio de 10 minutos a partir de ahora, de las 14:55 a las 3:05, para que puedan tomar agua o hacer un pequeño receso. Y regresamos a las 3:05 con la siguiente parte. No sé cómo van con esta actividad, si ya lograron avanzar. Ingeniero, Mande. eh, no sé si acá en el GeoGebra hay que colocar el f de x en sí porque como que borra el igual y el cero que va después. ¿Puede apreciarlo aquí como está? Ajá, Por ejemplo, y hay que vamos a hacer incluirlo. una. Por ejemplo, aquí la primera dice x al cuadrado. Entonces escribo este al cuadrado. Ay, vamos. X al cuadrado. Y luego -9. Luego presiono Enter. Y de forma automática me lo grafica. No necesita agregar nada más. Este h Oh, de ya, x, por ejemplo, g de x o f de x, él solito lo pone. oh, ya, entiendo, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces regresamos a las 15 horas, a las 3 de la tarde con 10 minutos. Muy bien, puedo apreciar que ya varios han enviado la respuesta de los problemas. Y solo me gustaría hacer énfasis en la primera. Ustedes pueden apreciar aquí que en esta gráfica tenemos la función cuadrática y en la función cuadrática tenemos este valor que es la raíz, que en este caso sería 3, y también tenemos la raíz -3, que son las soluciones que vamos a encontrar al operar esta ecuación cuadrática, ya sea que hagamos uso de la función cuadrática o bien por medio de factorización. Entonces, estos son los valores que nos interesan. No sé si alguien tiene preguntas con eso. ¿No estamos claros?
¿No hay preguntas? Ok, entonces pasamos al siguiente tema. Como podemos apreciar, la búsqueda de raíces para funciones lineales y funciones cuadráticas es bastante sencillo. Sin embargo, cuando las funciones dejan de ser lineales o cuadráticas, esto se complica y se deben realizar algunos pasos adicionales. Esto es en sí lo que corresponde a este tema. Entonces, para este ejemplo, para este ejercicio, vamos a usar nuevamente una hoja de Excel. La voy a colocar acá. Y también vamos a utilizar GeoGebra para generar la gráfica. Vamos a ver un poco de la teoría. Dice que el objetivo de este método para estimar la solución de una ecuación f de x igual a 0 es producir una sucesión de aproximaciones que se acerquen a la solución, es decir, un conjunto de iteraciones. Escogemos el primer número x0 de la secuencia y luego, en circunstancias favorables, el método hace el resto moviéndose paso a paso hacia la raíz. Procedimiento de método de Newton-Raphson dice que en primer lugar vamos a adivinar una primera aproximación a la solución de la ecuación f de x igual a 0. Para esto podemos utilizar una gráfica de la ecuación o la otra opción sería calculando los valores, tal y como lo vimos en la primera sección de una ecuación lineal. Use la primera aproximación para obtener la segunda para obtener la tercera y así sucesivamente usando la siguiente fórmula. La fórmula es xn más 1 va a ser igual a xn menos la función en xn dividido f' de xn, siempre y cuando la función de xn sea diferente de 0. Entonces vamos a ver los primeros ejemplos. Yo sé que tal vez esto, si lo vemos de forma teórica, puede ser un poco complejo o un poco complicado, pero en la práctica esto se hace más sencillo. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de las funciones que vamos a trabajar. Vamos a seleccionar la primera. Y vamos a abrir nuestro Excel. Entonces, yo voy a colocar valores de X aleatorios que van a ir desde -3 hasta el valor positivo 3. De esta forma. ¿Sí? No sé si alguien tiene dudas con eso. ¿Estamos bien? Y en el valor de f de x voy a hacer el cálculo de esta operación. Entonces voy a escribir igual potencia en este caso sería b a la tercera potencia menos 2 por x menos 5.
Es importante tomar en cuenta de que en este valor, vamos a ver, en esta operación, este valor se encuentra del otro lado de la función. Entonces tengo que ordenar los términos y los términos me quedarían x a la 3 menos 2x y pasando el término menos 5. Esto sería igual a 0. Y esta es la operación que yo voy a pasar al Excel para hacer el cálculo de los valores. No sé si alguien tiene alguna duda con eso o estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, una vez que tenemos la fórmula hecha, podemos arrastrar y nos vamos a encontrar con los valores. Voy a intentar hacerlo un poco más grande para que se pueda visualizar. Entonces aquí nosotros podemos apreciar el salto desde un valor negativo hasta un valor positivo. ¿Sí? Tenemos aquí negativo menos 1 y positivo 16. Eso significa que la raíz se encuentra entre 2 y 3. No sé si está claro eso para todos. ¿O tienen alguna duda? ¿O algún comentario? ¿No? ¿Está bien? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, muy bien, Víctor. Vamos a revisar. Primero, agregamos valores entre menos 3 y 3 para el valor de x. La segunda operación es venir y resolver esta operación, esta función con esos valores. Es decir, vamos a ver, como los valores son de x va a ser igual a menos 3, menos 2, menos 1, así sucesivamente, hasta llegar a 3. ¿Sí? Entonces, la primera vez yo voy a colocar menos 3 elevado al cubo, menos 2 por menos 3, menos 5. ¿Sí? Esa sería la primera. La segunda voy a hacer lo mismo, pero con el valor de menos 2. No sé si eso está claro. Va. Entonces, esto lo hago con cada uno de los valores que tengo. Aquí lo hago con menos 1, aquí lo hago con 0, con 1, con 2 y con 3. Entonces, esto me va a dar un resultado. Este resultado es precisamente el que yo tengo aquí. Con menos 3 me dio menos 26. Con menos 2 me dio menos 9.
con menos 1 me dio menos 4, con 0 me dio menos 5, con 1 me dio menos 6, con 2 me dio menos 1 y con 3 me dio 16. Entonces yo tengo que notar aquí que entre 3 y 2, voy a colocarlos de otro color, un fondo diferente. Cuando yo coloco 2, me aparece menos 1, es un valor negativo. Y cuando coloco 3, me aparece 16, un valor positivo. Hay un salto. Entonces la solución de la raíz está entre los valores de 2 y 3. Ahora sí, espero que esté claro para todos. Es decir, la respuesta me tiene que dar 2 punto algo. ¿Sí está claro? Ok. Entonces yo sé que la respuesta aquí va a ser 2 punto algo. Brian no le sale la fórmula. Se la envío por WhatsApp si gusta para que la pueda copiar. O se la envío por este medio. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es graficar esa función. Voy a colocar esto de este lado y voy a hacer la gráfica. Voy a agregarla aquí. Dice que es 3x a la 3 menos 2x menos 5. Muy bien. Voy a borrar la gráfica anterior y aquí tengo los valores que me muestra. Si usted se da cuenta, la raíz que yo estoy buscando es esta precisamente, ¿ve? La que está sobre el eje X. Ese es el valor que yo voy a encontrar. Entonces con la gráfica yo también la puedo localizar. Y si le doy un clic encima, me va a mostrar cuál es el valor original. Es 2.0945514815423. Este es el valor que yo tengo que encontrar de esa raíz. No sé si está claro eso. Perfecto. Entonces yo sé que es 2 punto algo. ¿Cómo voy a hacer para encontrarlo entonces? Si vemos la definición, nos dice que vamos a encontrar xn menos f de xn dividido f' de xn. ¿Sí? Entonces, xn, ¿qué es? Es el primer valor aproximado. Para este ejemplo, voy a hacer un espacio más en blanco. Listo. Entonces estoy resolviendo esto. Y voy a colocar la fórmula también. Vamos a ver, permítame un momento. Cortar. Esta es la fórmula que yo necesito usar. Sí, Jonathan, un momento, ahorita les voy a pasar la asistencia. Entonces me dice que la fórmula es xn más 1
va a ser igual a xn. Xn va a ser el valor aproximado. Este valor aproximado para este ejemplo, si ustedes se dan cuenta, va a ser en este caso el número 2, porque es el que está antes del salto entre un positivo y un negativo. ¿Sí? Entonces este valor sería 2 menos fxn. Esto sería entonces dividido x3, x elevado a la 3 menos 2x menos 5. ¿Sí? Y f' de esta ecuación, ¿cuál sería el valor de la primera derivada de esta ecuación? ¿Alguien sabe? ¿Cuál sería la primera derivada? Víctor dice que sería 3x al cuadrado. Exactamente. Entonces aquí tenemos, vamos a poner aquí f de x sería igual x3 menos 2x menos 5. Esta sería la primera. Y la derivada de esto en x sería igual a 3x menos 2. Entonces aquí tendría que ser ese valor, 3x menos 2. Y lo que vamos a hacer, como ustedes pueden apreciar, es hacer el cálculo con el valor de xn. ¿Y xn qué es? Pues es 2 básicamente. Entonces sería xn más 1 va a ser igual a 2 menos 2 elevado a la tercera potencia menos 2 por 2 menos 5 dividido 3 por 2 menos 2. No sé si está claro eso para todos. ¿Ok? Entonces nuestro primer valor, xn más 1, es igual a 2 menos, y lo divide. Esto nos da como resultado menos 1. Y la operación de abajo, perdón, aquí nos queda 3x al cuadrado, perdón. Y la operación de abajo nos queda 10. Entonces, al hacer esta operación,
Como son signos negativos los dos, el resultado nos va a quedar 2.1. Y eso viene a ser nuestra primera iteración. Sí, gracias, Víctor, precisamente. No sé si lo tienen claro. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 2.1 como resultado. Y en la gráfica tenemos un valor un poco menor. Tenemos 2.09. Eso significa que debemos hacer una siguiente iteración. Es decir, tenemos que repetir este proceso nuevamente, solo que en vez de utilizar el valor de 2 que usamos antes, ahora vamos a sustituirlo por 2.1. Sí, es exactamente lo mismo, Víctor. Correcto. No sé si alguien tiene alguna pregunta con eso. Muy bien, entonces ahora lo que debemos hacer es la misma iteración, pero con los demás valores. Entonces, por ejemplo, para hacer ese valor, vamos a ponerle 2. Entonces, va a ser igual a 2 menos, voy a colocar un paréntesis. Vamos a ver, tendría que ser este. Vamos a ver. Podría salirme esta operación. Voy a colocar aquí el 2. Aquí sería la potencia. Me da -1. Y aquí sería igual 3.2. Tres x al cuadrado 3 por cuadrado menos 2. Está mal.
Entonces aquí sería esto menos esto dividido esto. 2.1. Y ahora simple y sencillamente copiamos el valor. Creo que este lo está haciendo arriba. Lo tendría que hacer aquí. Este lo está haciendo aquí. Este se lo está haciendo aquí. Ok, entonces ahí estaría el resultado de la operación. No sé si alguien tiene preguntas con eso o algún comentario. Usted puede apreciar que en los últimos valores básicamente se viene a repetir. Por ejemplo, aquí está con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. A partir de aquí, los valores empiezan a repetir consecutivamente. Cuando los valores empiezan a repetirse, significa que hemos llegado a la solución aproximada a esa raíz. Y podemos verificarlo con el valor que nos aparece en la gráfica. ¿Sí? Encontramos el mismo valor. En este caso sería, digamos que aquí tenemos la iteración 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos en la sexta iteración ya podemos apreciar que los valores se repiten. Entonces definimos de que ahí está la respuesta. No sé si alguien tiene alguna pregunta con este ejemplo, con este ejercicio. ¿No hay preguntas? Es correcto, Víctor. Generalmente, si usted se da cuenta, después de ciertas iteraciones, los números empiezan a repetirse. Y entonces, si empiezan a repetirse, es señal de que hemos llegado a la solución aproximada. ¿Sí? Y tomemos en cuenta que como aquí tenemos la respuesta, pues debemos llegar a este número, ¿verdad? Josué, no sé si me puede indicar qué le gustaría que repitiera. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Solo Muy no sé buenas si tardes, podría Josué. repetir ese último proceso que hizo aquí donde están todas las interacciones, es lo que no logré comprender muy bien. Por favor. Muy bien, Josué. Básicamente, lo que hice aquí fue agregar las fórmulas. Lo hice con Excel para que fuera un poco más sencillo y más práctico. Déjeme ver.
Esta es la explicación ideal, digámoslo así. Aquí tengo el valor de 2. Voy a hacer es generar la operación de f de x, que en este caso sería con el 2 elevado a la tercera potencia menos 2 multiplicado por 2 menos 5. Y esto va a estar dividido dentro f' de x, que es 3x al cuadrado menos 2. Esta operación, al efectuarla, me sale 2.1, que es precisamente lo que yo localizo en esta iteración. Entonces aquí tengo el valor de 2, aquí tengo el valor de f de x y aquí tengo el valor de f'. ¿Sí? Y en este solo hago la operación, que sería 2 menos f de x dividido f' y me da el resultado. Como ya hice la primera operación con esas funciones, con esas fórmulas, lo único que necesito es arrastrar esos valores para que me dé el resto de datos. No sé si hay alguna pregunta con eso. ¿O están todos claros? ¿Sí está claro para todos? Ok. Solo permítanme. Necesito la hoja de asistencia. Les voy a pasar la hoja de asistencia por este medio. Si me hacen favor de agregarse a la asistencia del día de hoy. Sí, precisamente ahorita la voy a cargar. Se las voy a pasar por este medio. Ahorita le explico eso. Un momentito, por favor. Ok, me preguntan ¿de dónde sale este 2? Esta es la pregunta de Roberto Carlos. Este 2, cuando se dan cuenta, yo hago esta primera operación y entonces me puedo percatar que entre el valor 2, que tiene menos 1 como resultado, y 3, hay un salto entre valores negativos y valores positivos. Entonces yo estoy seguro de que
2 puede ser el primer valor que voy a utilizar. Es por eso que aquí utilizo ese 2. No sé si respondo a su pregunta, Roberto. ¿Sí está claro? Lo importante es estos valores, mire. Si usted se da cuenta, aquí tiene un valor negativo y aquí tiene un valor positivo. Entonces yo sé que la respuesta está entre 2 y 3. Es correcto. Entonces yo sé que no va a ser 2, tiene que ser un valor un poco más grande que 2 y definitivamente un valor menor a 3. Por eso es que yo utilizo en este caso 2. Y para la siguiente iteración, lo que hago es este resultado. Este resultado lo pego aquí. ¿Sí? Y así es como me va dando la iteración. Entonces yo les voy a transferir por este medio. Esa es la primera forma de encontrar ese primer valor, ese valor aproximado. La otra forma sería visualizando la gráfica. Si usted visualiza la gráfica aquí, puede apreciar que el valor que estamos buscando es este punto exactamente y está adelante del 2. Entonces mi primer valor que voy a utilizar es el que está antes de él, que en este caso sería 2. Esa sería una segunda forma para encontrar ese primer valor. No sé si está claro. Muy bien. Les voy a mandar por WhatsApp entonces el archivo para que lo puedan visualizar. Ok, me confirman si lo logran visualizar. Se los acabo de enviar por WhatsApp. Y no sé si ya todos se apuntaron en la asistencia para el día de hoy. Si no, les envío nuevamente el link para que ustedes puedan agregarse. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario al respecto. No hay dudas. Ok, perfecto. Muy bien, entonces muchas gracias a todos por la asistencia el día de hoy y nos veremos la próxima semana. Les voy a compartir un video donde se muestra cómo trabajar con MATLAB para la creación de una simulación. Entonces, denme un momento, por favor.
Vamos a ver si lo encuentro. Ok, este es el video para el uso de la simulación haciendo uso de MATLAB. Me gustaría que puedan visualizar el mismo. Y en base a este ejercicio van a desarrollar su proyecto final. Para el proyecto final, ustedes pueden generar o deben generar una simulación tomando básicamente estos conceptos que les estoy mostrando en este video. Y claro, ustedes pueden investigar y ampliar para generar una simulación más amplia, donde puedan utilizar, además de las herramientas que se muestran en este, los formularios. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y feliz tarde.